alguna frase interesante sobre la locura. Por ejemplo, Nietzsche, en Naissance de la philosophie, dice, quand on a la foi, on peut se passer de la vérité. Y la traducción sería, cuando tenemos la fe, podemos prescindir de la verdad. ¿Y sabe por qué es tan importante? Es tan importante este tema que yo quisiera hasta que hoy rompamos un poco. Pero, ¿cuál es la relación entre la fe y la razón, por ejemplo? ¿Cuál es la relación entre la razón y el corazón, por ejemplo? Ujú. ¿Cuál es la relación entre lo neuronal y lo bioenergético? Porque esta es la verdad. ¿Sabe que cuando una persona, por ejemplo, siente cosas raras, tiene sensación que alguien la mira, entra en una pieza donde no hay nadie y la siente muy agitada, ocupada por mucha gente? O, por ejemplo, piensa en tal persona, de repente siente un enorme dolor al hígado y en 5 minutos llama a esta persona y dice, ¿sabe? Tengo una crisis de hígado terrible. Entonces, estas son cosas anormales que la ciencia moderna no puede explicar. No puede explicar porque no hay lugar, no hay teoría, no hay nada sobre este tema. Claro, en parapsicología hablamos de telepatía, de precognición, pero no es explicar cómo funciona la parapsicología. Justamente es una ciencia dedicada a estudiar estos fenómenos, ¿okay? Que algunos la malusan, recuperan el título y meten cualquier cosa dentro, ¿de acuerdo? Pero esta es una desviación, ¿de acuerdo? Pero la parapsicología es una ciencia de investigación, no de acción. Como acción no tiene nada. No puede actuar porque no tiene teorías definitivamente establecidas, solo colecciona hechos en realidad, nada más que este. Entonces, cuando esta persona me dice, sí, siento mucha agitación en la pieza, debo estar loca. El otro me dice, siento que algo malo va a ocurrir, tengo miedo y de repente pasa un colectivo, se mata un niño y la madre. Bueno, algo pasó, esta gente de verdad sintió algo y loco no son. Ocurre que toda la dicotomía, la gran dicotomía de nuestra vida es ¿con qué pensamos? ¿Pensamos con el corazón? ¿Pensamos con el cerebro? ¿O pensamos con un ser energético que es nosotros y que se llama el espíritu nuestro? Si pensamos con el corazón, vamos a decidir, por ejemplo, de llamar a tal persona o invitarla a una actividad profesional, por ejemplo, pero lo que nos guió es un impulso afectivo, no razonable. Bon. Si pensamos con el cerebro, vamos a analizar bien si tal persona que queríamos llamar tiene la capacidad. ¿No la tiene? No. Debemos imponer silencio a nuestro corazón y decir, no voy a meter a esta persona en algo que no es de su competencia, mejor llamo fulano, que es un profesional de tal tema. Es lo racional. Si es lo racional. Si es al nivel espiritual, si pensamos espiritualmente, uno se pregunta, ese fulano que quería llamar, así efectivamente, porque es un amigo de años, quería darle a él la oportunidad, espiritualmente, ¿es bien lo que iba a hacer? Justamente sí. ¿Es bien de llevarlo a un fracaso? Justamente sí. ¿Pero por qué? Porque ayudándolo a tomar conciencia de un fracaso, a fulano, el amigo nuestro, lo vamos a obligar a ir a estudiar, lo vamos a obligar a perfeccionarse, lo vamos a meterlo frente a la pared y luego, cuando se choqueará bien, darle la escalera que le permite subir a la pared. ¿Me sigue? Sí. Entonces, tú ves que el corazón da un mensaje, la razón lo anula y el espíritu lo regresa al mismo a veces, pero con más dimensión. En realidad, esta es la diferencia cuando estamos actuando, viviendo en la sociedad, que es actuar, vivir en la sociedad. Tenemos que bien preguntarnos con qué pienso en este momento, con el corazón, con la razón o con el espíritu. Pero es un poco difícil, profesor, hacer No, ese tipo no, de este se enseña. ¿Sí? Se enseña. Hay técnica, bueno, hay que como aprenderlo Marie, con la, mi gran amiga, Marie dice siempre, pero profesor, Marie. Hay técnica, y siempre debo contestar, sí, María, hay técnica, con una voz tranquilizadora, pero sí hay técnica para todo, porque en realidad las técnicas son estrategia. El hombre muere por ignorancia, nos morimos de tonto. Basta que sepamos, basta que descubramos la estrategia y ganamos en realidad.